Esta es la hora del miedo. Al caer la madrugada, espíritus y hechos sobrenaturales se apoderan de la cabina del pulpero. Las historias más tenebrosas que atormentan al mundo las tenemos aquí. Crónicas del Más Allá. Minutos y nos dan la 1 de la mañana en esta madrugada. Madrugada especial, hoy 22 de diciembre de este 2023. Con las historias de hoy cerramos el espacio de crónicas del más allá de este año, con este pequeño especial de historias ambientadas en esta época navideña, en esta época de fiestas decembrinas, de mucho canto, de regalos, luces de colores, reuniones, cenas, donde todo parece que es amor, época de compartir, de analizar lo que hiciste en el año y de lo que esperas para el próximo. Pero también días donde lo paranormal puede ocurrir, donde lo paranormal no escatima en el miedo, en el terror, mucho menos en la época del año. Se presenta en cualquier momento. Y en Navidad también hay mucho terror. Es por eso que el día de hoy te traigo algunas historias. Historias tal vez basadas en hechos reales, historias fantasía, no lo sabemos. Pero sí estamos seguros que en Navidad también el terror se hace presente. En Navidad también puede haber maldiciones, supersticiones, como esta historia, donde al parecer todo sería paz y tranquilidad. Nadie se esperaba la maldición navideña.
Cierto día, había una familia que estaba reunida para compartir bellos momentos. Y los nietos, esa noche querían que la abuelita les contara una historia de fantasmas. Insistían. El ambiente parecía perfecto para una historia de terror en Navidad. Rodeados por la penumbra que solamente la Navidad podía traer. Mi abuela, con su mirada perdida en algún recuerdo oscuro, finalmente accedió. Ustedes saben, ¿por qué nunca pasamos la Navidad en mi casa? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Comenzó la abuelita a contar en un tono melancólico, que poco a poco iba envolviendo la habitación. Todos nos quedamos callados. Se los voy a contar yo. Todo se debe a mi mamá. Qué bueno que ustedes no la conocieron. Porque ella era muy mala. A veces nos pegaba mucho, nos maltrataba, nos trataba de forma inhumana. Además, cuando alguno de nosotros intentaba irse del pueblo, ella se encargaba de hacernos saber que estábamos muertos para ella, siempre buscando hacernos sentir culpables por dejarla a su suerte. Y no solo eso, nos maldecía literalmente. Nos hacía, según ella, trabajos de brujería para que tuviéramos que volver, para que nunca estuviéramos a gusto lejos del pueblo. Ella decía que era bruja, pero ninguno de mis hermanos nunca volvió. A veces pensaba que solamente lo hacía para asustarme a mí, la única hija que se había quedado para cuidarla. La abuelita hizo una pequeña pausa para prepararse un café, como si necesitara fuerzas para compartir lo que restaba de la historia. Nos hizo prometer que no le diríamos a mis padres que lo sabíamos hasta que fuéramos adultos. Todos asentimos, sumidos en la intriga de lo que estaba por revelar. Total. Hijos, un día me fui del pueblo, cuando conocí a su abuelo, y mi madre nunca me lo perdonó. Podía sentir su resentimiento, como si desde el pueblo intentara lanzarme maleficios para que volviera. No volvió a hablarme hasta que estaba muy enferma, casi 25 años después. Yo, con mis hermanos, siempre le mandábamos dinero, siempre vimos por ella, pero ella nunca quiso contestarnos siquiera el teléfono. Después de un tiempo, dejamos de llamarle. ¿Solo? Una vez alguien nos habló del pueblo. Era una vecina, un 23 de diciembre, y me dijo que mi mamá se iba a morir en Navidad, que fuera rápido para el pueblo a verla. Me hizo pensar que lo único que quería ella era que no pasara Navidad en la casa. Además, acababa de tenerte a ti. Así que era la primera Navidad que iba a pasar con un nieto. No pude irme para allá. Tenía que quedarme aquí siendo abuela. Y bueno, siento que tampoco había mucho para qué volver. Ustedes están chiquitos y quizás piensen que a nosotros los viejos ya no nos lastiman las heridas del pasado. Pero volver a aquel lugar era revivir la horrible infancia que tuvimos. Así que
No les dije en esa llamada que no iba a volver. Sin embargo, el 26 de diciembre, una vecina, a quien no conocía, me llamó haciéndome sentir culpable. Me dijo que mi madre había fallecido en Navidad y que necesitaba ir para firmar algunas cosas y arreglar sus asuntos. Avisé a mis hermanos, pero nadie quiso regresar conmigo. Solamente fui yo, a pesar de que mi madre no se lo merecía. No quería dejar nada pendiente. Iba a ir para enterrarla y cumplir con sus últimas voluntades, lo que se necesitara. Pero cuando llegué, ya la habían enterrado y todo estaba arreglado. Solo se me acercó aquella mujer que me había llamado, la misma que me había hablado por teléfono. Me dijo que, en realidad, la última voluntad de mi madre era que yo volviera como diera lugar, y que me entregaran una nota en una hoja de papel que decía: te voy a visitar a ti, malagradecida, cada Navidad. Mi abuela hizo otra pausa y volteó por la ventana como si esperara ver algo afuera. Se acercó a nosotros y dijo en voz baja: ella ha cumplido su promesa. Cada Navidad se aparece, de alguna forma, en mi casa. Por eso siempre nos vamos para que no me pueda encontrar. A medida que la abuela hablaba, la atmósfera se volvía más densa. Los detalles se convirtieron en imágenes vívidas en nuestras mentes, y podíamos sentir la presión en el aire, como si el espíritu oscuro de aquel relato nos rodeara. El árbol de Navidad, en respuesta, se convirtió en el epicentro de una actividad sobrenatural. Las luces empezaron a parpadear muy extraño. Las sombras de mis primos se distorsionaban alrededor del árbol. Ojos huecos y risas infantiles resonaron en la oscuridad. Era como si el pasado se negara a descansar y reclamara su lugar en esta Navidad. El relato de la abuela llegó a su clímax, y un silencio tenso se apoderó de la habitación. En ese momento, creímos escuchar algo afuera. Pisadas. Pero eran mis padres que llegaban, listos para la cena. Mis primos y yo estábamos arrepentidos de haberle pedido a mi abuela que nos contara una historia de fantasmas, porque nos estábamos muriendo ya de miedo. Pero aún estábamos esperando el final. No estábamos preparados para esa revelación. Con el tiempo, fuimos recordando esas historias con terror y con mucho cariño también. Cuando mi abuela falleció, seguimos compartiendo con los demás esas historias de fantasmas que nos contó. Pero curiosamente, esta nunca la contábamos. Casi la borramos de nuestra memoria, a pesar de que cada Navidad, mi tía Sara, que ahora vivía en casa de mi abuela, ella también se iba de allí en estas fechas. Sin darnos cuenta, nadie se quedaba en esa casa en Navidad, como si siguieran aquella extraña costumbre, aquella extraña creencia de la abuela. Pero en la Navidad del año 2021, nos juntamos después de un año sin poder hacerlo, en casa de mis padres, porque tenían un patio más amplio. Hacía mucho frío de repente. Me mandaron a casa de mi tía, por un viejo anafre que tenía allí. Les juro que me fui muy tranquilo, sin recordar nada. Llegué a la casa, busqué el calentón, lo encontré y lo puse en la entrada para salir. Pero por alguna jugada del destino, me dieron muchas ganas en ese momento de ir al sanitario. Todo estaba apagado, no se escuchaba nada, solamente el viento. Al salir del baño, de pronto, como si se hubiera activado aquel recuerdo en mi memoria, regresó a mí aquella historia. Al mismo tiempo, la voz de una mujer pareció ocultarse desde el patio de atrás. Escuché aquel susurro. No había manera de que ese sonido viniera de una casa vecina. No había manera. Ya tenía yo 18 años. Estos cuentos ya no tenían por qué darme miedo.
correspondía que me asombrara un poco tal vez. Me asomé para tratar de ver de dónde venía aquel sonido. ¿Quién estaba tosiendo? Lo que sea que hiciera el ruido allá afuera. Caminé por los pasillos polvorientos de aquella casa, donde el silencio se entrelazaba con el crujir de las tablas del suelo. La atmósfera estaba cargada de una presencia invisible, como si las paredes guardaran los susurros de antiguos tormentos. Mis pasos resonaban de manera ominosa, creando una sinfonía macabra que resonaba en mi mente. Al llegar al patio trasero, una gélida brisa me envolvió, y una sombra se recortó contra el marco de la puerta. Con el corazón acelerado, dirigí mi mirada hacia la figura, y era una mujer con el cabello largo y suelto, que se dibujaba en la penumbra. Su tos, un eco escalofriante resonaba en el aire, como si el tiempo mismo hubiera detenido su aliento. ¿Abuela?, susurré incrédulo. La figura permaneció inmutable, como si no pudiera escucharme. Me acerqué lentamente, consciente de que estaba siendo testigo de algo más allá de la comprensión humana. La luz de la luna reveló una cara que no distinguía muy bien. ¿Quién eres tú?, pregunté con algo de temor. Aquella figura no respondió con palabras, sino solamente con una mirada penetrante que parecía trascender la realidad. Su presencia estaba impregnada de una mezcla de dolor y anhelo, como si la fuerza de su espíritu estuviera ligada al pasado. Recordé las palabras de mi abuela, la historia de una madre malévola que buscaba retener a sus hijos en la oscuridad del pueblo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras contemplaba el rostro de una madre llena de rencor y de odio. Abel, no deberías estar aquí, susurró una voz etérea ajena a aquella figura, pero dulce también, parecida a la de mi abuela. La atmósfera se volvía cada vez más densa. La casa parecía vibrar, mientras la figura se desvanecía lentamente en la oscuridad. Corrí rápidamente hacia la puerta principal, decidido a salir de aquel lugar. Al cruzar el umbral, el viento nocturno cerró las puertas tras de mí, con un estruendoso golpe, como si la misma casa rechazara mi escape. Después, les conté a todos los que conocía lo que vi en esa casa y lo que viví. Se lo dije a mis padres, y esa noche compartieron conmigo la historia que yo ya conocía. La historia donde su madre seguía viniendo a buscar a la abuela. Algunos de la familia lo creen, otros no. Algunos dicen que la han visto. Otros, como yo, hemos tenido algún tipo de encuentro. Pero nadie se queda en esa casa en Navidad. Y así, cada año, el terror de la presencia fantasmagórica se cierne sobre nosotros, haciendo que evitemos esa casa en esa época, la época más festiva, temerosos de encontrar algo más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Es por eso que en cada Navidad evitamos estar en esa casa, porque aún sigue y seguirá, no sé por cuánto tiempo más, la maldición navideña. Porque en Desvelados tenemos más crónicas del más allá.